Los numismáticos somos custodios temporales de historia viva hecha moneda. Si te gusta la numismática tienes que ver esta serie de videos del primer Congreso Mexicano de Numismática y Conservación, que se dio en el Museo Numismático Nacional en la Ciudad de México los días 8 y 9 de mayo. Fueron impartidas por especialistas en numismática, en conservación y restauración de monedas. Participaron museos tanto públicos como privados, así como diferentes sociedades numismáticas de México. Recuerdo que participaron el Museo Nacional de Historia, Museo del Banco de México, la Casa de Moneda de México, el Museo Casa de Carranza, Academia de San Carlos, la Sociedad Numismática de México AC, la Sociedad Numismática y Filatélica Peninsular AC. Duró 2 días y desafortunadamente solo pude grabar algunas ponencias, mismas que quiero compartir con ustedes. Son 8 videos de 8 ponencias impartidas por especialistas en restauración, conservación y custodia de monedas. Los presentes tuvimos la fortuna de poder escuchar las experiencias de especialistas sobre la importancia histórica, social, económica y política de conservar y restaurar una moneda, así como poder hacerles preguntas. La frase que dije al principio de este video la dijo uno de los ponentes. Somos coleccionistas, custodios de historia viva hecha moneda. Espero disfruten estos videos. Del museo que nos han permitido encontrar estos indicios, como dirían algunos historiadores, sobre lo que llegó a ser la sala de numismática del museo. Entonces, voy a leer el siguiente texto y después prometo no tardarme los 20 minutos y después mi compañera María hará unas acotaciones al respecto. Comienzo. Roger Chartier, historiador francés dedicado al estudio del libro, la lectura, ha referido sobre la significación del acto de la lectura a partir de los cambios y transformaciones físicas en los libros o dispositivos, como también los nombra. Idea que brillantemente ha sintetizado al decir las formas producen sentidos. La frase, con claros tintes de ser una máxima, bien puede ser entendida en otras circunstancias que refieren a procesos de significación a partir de las transformaciones o cambios en objetos o espacios y sus elementos constitutivos. De esta forma, la presente entrega tiene como objeto dialogar sobre la manera en que se pensó la exhibición de la colección de monedas y medallas del Museo Nacional de Historia, MNH. Nos interesa partir desde la historia y formación de la misma colección desde tiempos del antiguo Museo Nacional en el siglo XIX, pasando por las incorporaciones de monetarios más importantes en el siglo XX, hasta la creación de la Sala de Numismática en el MNH en 1950. En dicho recorrido buscaremos poner el acento en la manera en que se ha valorado a esta colección en su calidad de testimonio histórico y el sentido, apelando a Chartier, que se ha dado a su exhibición al ponderar una serie de valores y discursos a partir de los cambios y transformaciones entre los espacios para los monetarios. El eventual desmantelamiento de la sala de numismática a finales de los años 70 del siglo XX nos lleva a una reflexión final sobre la condición de la numismática en la actualidad en el MNH, con miras a pensar sobre el papel y función de la numismática en el presente como parte de la exhibición en los museos. La creación del acervo y su exposición en el Museo Nacional. El acervo numismático del Museo Nacional que tenemos, ahí también hemos reflejado este interés del pintor y de su gusto por la numismática. Otro ejemplo que tenemos de este estudio es un año antes me van a pedir que se encargue como ser el consultor artístico del Museo Nacional, encabezando un proyecto de rescatar los diseños de estas monedas y también de elementos de códices para decorar no nada más elementos como telas, libros, sino también las portadas y las fachadas de edificios públicos. Ejemplo de ello también lo tenemos en Palacio Nacional, donde está un águila diseñada por él, y quienes llegan a visitar el restaurante del Museo Nacional de Antropología van a ver en su plafón una serie
autores, historiadores, que van a retomar estos estudios y que a partir de ellos van a presentar visualmente esta iconografía educativa que hoy vemos como propia. Entonces, esto es uno de los aportes que tiene la numismática en el Museo Nacional de Historia. Entonces, ya terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bella la exposición, sobre todo ese recorrido histórico, pero me preocupa dos situaciones que ustedes mismos plantearon. Primera, ¿cuántas piezas son realmente el acervo que tiene actualmente el museo? Porque en ese recorrido se habla de donaciones, también de ciertas pérdidas. ¿Cuántas monedas tienen ahorita? Y siendo el museo más visitado de la República Mexicana, ahí compite con el Museo de Antropología, es el museo emblema de la Ciudad de México, sobre todo la cantidad de visitantes que tiene el domingo es impresionante. ¿Por qué dentro de los espacios que han ganado no hay una sala permanente con monedas representativas para que abracen de la historia de nuestro país, su relación y la importancia de ese patrimonio que son las monedas mexicanas? Muy buenos días, le agradezco mucho su comentario y su interés. Mira, actualmente el dato se lo voy a dar para la relación de la base de datos del museo. Actualmente el registro es de 23.967 piezas, pero aquí hay que hacer una serie de anotaciones. El Museo Nacional de Historia ha sido un museo que históricamente ha pedido a otros museos de Lima. Entonces, nuestras mismas piezas están en circulación dentro de otros museos del mismo INA. Eso por una parte. Y por otro lado, también hay que decirlo que hay un trabajo de incorporación, ya sea de piezas nuevas por donaciones, que todavía no alcanzan el estatuto de un número de registro. Entonces, el número como tal no está cerrado todavía. Falta todavía poder dar cuenta de esas incorporaciones, ¿no? Ahora, sí, entiendo muy bien la preocupación de por qué no existe un espacio teniendo una colección tan importante, ¿no? Quizá lo que no hice como el énfasis necesario en la presentación es que en los años 70 se quiso transformar este modelo de museo que venía heredado del antiguo Museo Nacional, en donde había salas temáticas. Es decir, la parte de arriba eran las salas temáticas como cerámica, banderas, numismática, había iconografía, no recuerdo ahorita qué otra temática. Y en los 70, a partir de los 70 se empieza un proceso en el cual estos espacios se van desmantelando poco a poco, por una visión, por un cambio en la visión de los discursos históricos. Parece para nosotros que en nuestra materia de estudio esto parece que es una infravaloración de lo que representa la moneda, ¿no? Pero bueno, en aquel momento el cambio de paradigma en lo que debía de representarse como la historia de México se transformó, y entonces se puede acusar a esto el cambio y el desmantelamiento de la sala. Sumando lo que está diciendo Juan Manuel, cuando nos hacen esta pregunta, también decimos que es la colección más grande del museo, precisamente por este número que tiene. Y tiene que ver también con esta manera de cómo entendemos y queremos difundir la historia. Entonces, hubo un momento en que se quiso hacer una historia de manera cronológica, en donde todos los elementos que se tenían materiales iban a ayudar a esta difusión. Así tenemos un periodo de la historia en el que se va a alimentar de diferentes elementos como la pintura, las armas, la indumentaria, el mobiliario y las máquinas. Lo mismo me pasa a mí que me toca la curaduría de tecnología y armas. Había una sala de armas, había una sala de banderas, había una sala de numismática, y todos estos bloques de colecciones, de conjunto de conocimiento,
Entonces, la movilidad de estas piezas es impresionante, tanto para museos internos del instituto, para otros museos y de manera internacional. Entonces, la colección se está moviendo constantemente para difusión de otros temas y de otras instituciones. Entonces,